Buenas tardes, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, por suerte. Bien, bien. Tuve problemas de conexión, por eso fue el retraso en sí. Está bien, no pasa nada. Ah, ¿Quiere que no avise sa- en el grupo? haceme el favor, que los esperamos 5 minutos y que ingresen. Bueno, ahora aviso. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Mauro. Estamos esperando un poquito a ver si alguien más se conecta. Sí, por favor, no me apuro. Bien.
Bueno, comenzamos y vemos luego si se van sumando algún compañero más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Me parece muy bien. Perfecto, perfecto. Bien. Estaba mirando ahí en el foro, habíamos puesto una actividad. ¿Pudieron leer los materiales que les envié sobre teletrabajo? Sí, yo estuve leyendo el informe ese que dice la Facultad de Ciencias Sociales. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Y Joana? no, yo no, No, perdón. no pudiste. Perfecto, perfecto. bien. Igual, la idea en sí es trabajar sobre los aportes que hicieron en el foro. Vi que ustedes dos justamente no han participado del foro. Eh, Tengo a Gisela Zamora y a Iago Casado. Fueron los dos que eh, estuvieron que estuvieron en la actividad del foro. Entonces, en el foro nosotros proponíamos, es decir, luego de haber leído los materiales que se propusieron ahí, es decir, bueno, contestar el teletrabajo en sí, ¿es un problema o es una oportunidad? Entonces, basado en si pudieron tener algún tipo de experiencia en todo este proceso que nos llevó al teletrabajo, en forma intensificada, ¿no? Porque como ustedes veían, si lograron, Mauro, que fue que me dijo que había llegado a leer, ¿no? Los materiales, entonces, es decir, no es algo que se inventó ahora o que surgió ahora. O sea que el teletrabajo tiene sus años de existencia, en menor desarrollo, en mayor desarrollo, y lo que potenció el teletrabajo entonces fue este contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, en este contexto de emergencia sanitaria, surge, y ahí lo pondríamos entre comillas, esta nueva forma de trabajo, y ahí era lo que le pedíamos entonces, teniendo en cuenta la experiencia personal, si la tuvieron en sí. Buenas tardes, Caterine. Buenas tardes, profesor. Disculpe que recién me conecto. No, mirá que recién comenzamos porque tuve problemas de conexión y esperamos un poquito y bueno, decidimos comenzar. La idea de la clase es debatir un poco entonces sobre lo que se había propuesto en el foro en base a la lectura de los materiales que se habían colgado en la plataforma, en el cual había páginas de otros países que hablaban un poco de la historia del teletrabajo, que hablaban de lo que era las situaciones del teletrabajo en otros países, en otros contextos, y entonces en base a eso la discusión particular. Entonces, planteábamos esa pregunta, ¿no? En sí, ¿cómo ven ustedes el teletrabajo? ¿Qué es una oportunidad hoy por hoy? En sí, o es un problema. Entonces, si alguno tuvo algún tipo de experiencia personal, ¿no? En cuanto a lo que es el teletrabajo, o si no, por opiniones que obtienen de otras personas en conversaciones, ¿no? Identificar cuáles serían las fortalezas y debilidades, entonces, en el teletrabajo, ¿no? Bueno, entonces, Mauro, que habías leído el, un poco los materiales, ¿qué pensás en sí? ¿Esto es una oportunidad? ¿Esto es un problema? Es decir, nosotros ahora estamos pasando de contextos, ¿no? En un contexto propicio para que desembocó en esta forma nueva de trabajo y luego, digamos, esto está pasando o va a llegar a pasar en algún momento. Y bueno, decir, a ver, ¿qué irá a pasar?
¿Es un problema? ¿Es una oportunidad? ¿Esto es moda? ¿Después va a caer? ¿Esto tiene posibilidades de continuar? Bueno, ¿cómo ven esas lógicas? Yo lo entiendo como, si bien lo entiendo como una oportunidad que es bastante nueva, o sea, en el caso del impacto que ha tenido ahora, ¿no? Con todo el crecimiento producto de la pandemia, pero también lo veo como un problema, o sea, al no haber legislación detrás, o sea, una legislación fuerte detrás, se generan espacios vacíos que no contemplan muchas veces las necesidades de los trabajadores. O sea, ¿quién? Estuve viendo que en Francia se largó una ley que al empleador no le permite eh, mandar mails que se los contesten a cualquier hora de la noche. O sea, entiendo que hay ahí un vacío que es de tipo legal. Ahí entiendo que hay un problema. Ahí es un problema. Bien, perfecto. Joana, Caterín, ¿qué piensan entonces, empezando en esta línea, viéndolo al teletrabajo entonces como un problema? ¿Qué opinión les merece? Yo particularmente no lo veo como un problema. Sí hay cosas que mejorar, pero estuvo buenísimo por la flexibilidad de horario y como que le dio más comodidad a la persona trabajar mediante, por medio del teletrabajo así. Para mí llegó para quedarse, se va a ir mejorando, porque creo que esto fue una experiencia eh, por la pandemia, pero se va a ir mejorando los errores y el servicio, la manera de trabajo, y creo que llegó para quedarse. Bien, ¿tuviste oportunidad de trabajar en esta nueva modalidad? Yo no, pero mi marido sí, y por la Ujú. experiencia de él sé que fue muy buena, la verdad. Bien, Eh, yo particularmente no trabajo publicando, o sea, vendiendo productos en internet, y bueno, esto por publicaciones, no tuve esa modalidad de teletrabajo, es diferente el trabajo que yo realizo, eh, pero por la experiencia de mi marido sí, fue muy buena. bien, bien. Perfecto, perfecto. Bien. Joana, ¿qué opinión te merece? Para mí también opino como Catherine, pero en cierto punto también Mauro tiene razón, deja muchos espacios por ahí con lo que sería los horarios capaz. eh, Hay espacios, hay cosas que, como dijo Catherine, que hay que mejorar, pero realmente sí está para quedarse y la comodidad que le genera a uno como trabajador es mucha. Bien, bien. Sí, buenas tardes, Iago. Bien. Iago, vi que has escrito que has participado en el foro. Estamos discutiendo a partir de ese foro, entonces, cuáles son las realidades del teletrabajo. Y voy a leer tu foro, ¿no? Es decir, como tu opinión en cuanto. Eh, entonces, tú comenzabas hablando ya de la fortaleza del teletrabajo, la flexibilidad, ¿no? En el tiempo, que podamos mejorar también la productividad, tener horarios flexibles, mejorar la productividad, apertura de nuevos sectores en el mercado laboral. Y como problema, que era el eje que habíamos tomado, que a veces perdemos la comunicación, algo que nos da mucha dificultad a la hora del trabajo, y a veces también podemos generar confusión en la vida personal y en la vida profesional. Bien. Bueno, esa era la opinión de Iago entonces en lo que fue el foro. Y sí, todos tienen razón, ¿no? En esto, en definitiva. Esto, bueno, primero que nada, no es nuevo, ¿no? Como podíamos ver en la lectura recomendada. Esto ya sucedió en un contexto no de pandemia, sucedió... bien. Yago entonces, así nomás. Yago directo. No, por favor, por favor, por favor. Está.
tenía miedo al revés, si leía Yago, que fuera Iago y ahí sí iba a ser complicado. Estaba Yago entonces. Entonces, esto vieron que de la lectura que surge es en el tema de la crisis petrolera, ya en los años 70, en el cual entonces había que disminuir la movilidad, era un contexto mundial que venía en sí no era un problema de pandemia, el disparador de esta forma, de esta modalidad, sino que el disparador fue otro, fue una guerra que sucedió ahí en los años 60, finales de los 60, la guerra en la cual participan los estados árabes contra Israel. Entonces, diríamos, los que tenían el mando, a grandes rasgos, ¿no? Lo que tenían el mando de la canilla eran los árabes, cerraron la canilla y después la abrían y la cerraban cuando ellos disponían, sino en función de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Entonces, cuando cerraban la canilla de producción del petróleo, los precios del petróleo escalaban en sí, bajaba la producción, no había petróleo, subía el precio, se dejaba el petróleo para lo que eran las actividades de primera línea, sí, o sea, sobre todo para la producción, y no había disponibilidad entonces, por ejemplo, para que se tuviera, poder poner combustible en un vehículo para ir a trabajar. Entonces, se disminuyó el acceso, digamos, de la concurrencia al lugar de trabajo. No era tampoco un teletrabajo como lo vemos hoy, ¿no? Siempre que está el prefijo tele antes por ejemplo, teletrabajo en sí, lo que habla es que hay un dispositivo de por medio. En esa época no había el desarrollo que tenemos hoy de lo que es Internet, computación. Internet estaba dando los primeros pasos sí en el mundo. No había una masificación de lo que es el Internet hoy. La masificación el Internet surge ya en los años 60, 70 como pruebas militares en Estados Unidos, con redes de intranet, o sea que era una conexión de comunicación interna. Y sí, después en el 95 empieza a llegar, y quizás un poco antes, a los diferentes países en formas muy precarias, y después ya en el año 2000 es la explosión de Internet, ¿no? Entonces, sí, pero no había tampoco esta posibilidad de que hoy todos podemos, hay una conectividad muy alta y también podemos acceder de cualquier dispositivo y desde cualquier lado. En aquella época, digamos, cuando empieza a hablar de Wi-Fi, ¿no? ¿Sí? Es como todos ustedes, por lo que veo, ya son de las generaciones que comenzaron con Internet, ¿no? Entonces, diríamos, ¿no? Ustedes no se imaginan un televisor que tenga solamente un canal que puedas ver, ¿no? Digamos, ustedes ya nacieron con 170 canales para elegir. Entonces, la generación de nosotros teníamos un televisor que tenías 3 canales y que empezaban a las 11 de la mañana y cerraba la transmisión a las 2 de la tarde, y después empezaba a las 7 y cerraba a la 1 de la mañana. Entonces, en el teletrabajo sucedió algo así. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Sí, era una forma de trabajo, yo lo llamaría que no es una forma de teletrabajo tal cual como la vivimos ahora, lo que se vivió en esa época de la historia, sino que se iba a buscar el trabajo al lugar físico del trabajo y se lo traía para la casa. Y alguien quedaba, no iban todos a trabajar, alguien quedaba como en guardia, en emergencia, como retén en sí, y luego iba distribuyendo tareas por medio de teléfonos, ¿no? En esa forma se podían conectar a algún tipo de teléfono y atender los clientes de esa forma. Hoy cambia totalmente eso. Hoy podemos vernos por cámara. En aquella época ni soñando, es decir, lo máximo que se llegaba era a tener una conversación telefónica. Entonces, esta modalidad en sí ahora nos trae 2 problemas, como bien decía Mauro: la legislación.
las lagunas legales que hay al respecto, porque todo esto, como ustedes vieron, conllevan, y si contestaron el cuestionario, van a ver que hay muchos puntos que muchas veces no lo tenemos en cuenta en el tema del teletrabajo. Es decir, que no es solamente el tema de me quedo en casa, ¿no? Esto conlleva a muchas otras situaciones en el cual ya se están dando, en el sentido de decir, bueno, y que vos lo hablabas, Mauro, decir, ya en Francia se está legislando que no se contesta a cualquier hora el mail, porque muchos piensan que en esta modalidad sí aumenta la productividad. Buenas tardes, Federico. Buenas, perdón por la demora. No, tranquilo, mirá que empezamos como y cuarto por ahí, porque yo tenía problemas de conexión. No lograba entrar a la sala. Y lo que estamos discutiendo es la pregunta que era el disparador en el foro, si el teletrabajo es una oportunidad en sí o un problema, y qué fortalezas y qué debilidades, y estamos intercambiando ideas en base a la lectura que ustedes hayan tenido de los materiales que hemos propuesto o de las experiencias personales, ya sea estudiando o trabajando en esta modalidad. Entonces, sí aumenta la productividad, pero ¿a costa de quién aumenta la productividad? ¿No? Y que ahí es donde empiezan los problemas, es decir, porque cuando uno va al trabajo normal, sabes que entras a las 8 de la mañana, si haces corrido tenés 8 horas de trabajo, eso está legislado sin ningún tipo de problema. Y Mauro decía muy bien, ¿qué pasa? Te llega un mail a cualquier hora, y el que está del otro lado piensa que como estás en tu casa y eso genera disponibilidad, o sea, si estás en tu casa no tenés nada para hacer, te mandé el mail a las 10 de la noche, ¿por qué no me contestaste? ¿No? Entonces, hay como una, a ver, invasión de nuestros tiempos, hay una invasión de nuestra privacidad también en varios sentidos, ¿no? En el sentido de decir, cuando estamos con una, decir, bueno, tengo mis tiempos, ha traído una cantidad de problemas esto. Sí, aumenta la producción, pero en base muchas veces a la salud de ese operador de teletrabajo, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es decir, primero, un tema ha generado mucho problema de ansiedad, ha generado problemas de sobreexposición en la cámara. ¿No vieron que ya hay estudios que no han visto una foto de cómo el cerebro queda ahora la voy a buscar a la foto, cuando las zonas que más se estimulan, las zonas que más trabajan en el cerebro en función de estar expuesto a una pantalla. Entonces, y en las horas que pasa eso, cómo va trabajando el cerebro. Entonces, también incursiona en nuestra intimidad, ¿no? Por ejemplo, acá que está Mauro y que estoy yo con una cámara abierta, diríamos, yo estoy entrando en la casa de Mauro y Mauro está entrando en mi casa, virtualmente en sí. Entonces, Mauro también, al igual que yo, y lo tenía acá en este momento, por mi docencia, yo trabajo en la Universidad de la República, trabajo en la Universidad Católica, en el CERP, el Centro de Profesores Litoral del Norte, acá en Salto, y tuve que adecuar diríamos, una parte de la casa, tener una oficina especialmente, ¿por qué? Porque necesitaba el espacio en sí. Necesitaba el espacio entonces para poder, tuve que compartir el espacio también. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, estás trabajando acá, yo lo pude hacer, pero hay gente, por ejemplo, que no, ahora que estamos haciendo un curso, Mauro ya debe haber avisado al resto de los habitantes de la casa, no me pasen por adelante, mirá, no grites, ya estaba avisando a las 6 de la tarde, acordate que hoy a las 7 tengo el curso, tratá de no venir hasta las 9 que vamos a estar. Entonces, todo eso cambia, altera la vida familiar. Porque capaz ese espacio, Mauro, te pongo ejemplo porque sos el que está con la cámara abierta, ¿no?
veo que es un living, capaz un espacio que comparte la familia, y ahora ha quedado inhabilitado. Hasta por lo menos las 9 de la noche ese espacio está inhabilitado. Sos el dueño de ese espacio. Y capaz en otra instancia ese era el espacio de la reunión familiar. O que podían estar mirando la tele, no sé, tomando mate ahí en ese sofá que pinta muy cómodo. Entonces, nos invade en sí. Y nos invade la propia vida del que está trabajando, en este caso que estamos tomando un curso, pero también los que son los otros habitantes de la casa. Porque también decir, a ver, si voy a tomar un curso, voy a preparar una oficina, voy a armar, ¿no? Es decir, bueno, no, son cosas circunstanciales. Entonces, y también eso por un lado. Después lo otro, es decir, en que esto nos está, al no estar en esta lógica de preparación, también todo lo que es la ergonometría, ¿no? Es decir, ¿dónde estoy sentado? Que es una de las preguntas, ¿no? De que tienen en el cuestionario. ¿Es bueno tener? Sí, es bueno tener. Porque casi siempre tomamos la silla que estaba en el living, ¿no? Que en sí a veces la usábamos 15 minutos para almorzar, 15 minutos para cenar, o si teníamos algún tipo de estas teleconferencias, media hora, pero en una lógica de relajamiento, no de tensión. En sí, todo genera tensión, no tensión de nervios, pero es decir, de tensión de atención, de estar ahí en el momento. Eso nos afecta ergonómicamente, nos empieza a doler después el cuello, nos empieza a doler la columna. Entonces, debemos tener las condiciones necesarias para desarrollar el teletrabajo. Debemos procurar las condiciones necesarias para que no nos afecte la salud, entonces, desde un punto de vista físico, y no nos afecte la salud desde un punto de vista tampoco psicológico. Entonces, ahí vuelvo a lo que planteaba Mauro, decir, hay vacíos legales, ¿no? Y en esos vacíos legales, decir, bueno, ¿cuántas horas son las que hay que trabajar en el teletrabajo? ¿Implica más horas que tengo que trabajar? ¿Tengo que estar a disposición más horas en sí? Porque no implica un esfuerzo físico quizás. Igual no todos los trabajos pueden realizarse por teletrabajo, ¿no? Ojo, llegó para quedarse, como decía hoy Caterín también, y después habló Joana, es decir, llegó para quedarse. Lo que hay que hacer, considero, es legislar sobre esta situación. Porque también pasó al revés. En muchas empresas, ¿qué ha sucedido? Que, como es, le decían la gente decía, bueno, pero estoy usando mi ancho de banda, ¿no? Ese ancho de banda no me lo está pagando la empresa. El consumo del ancho de banda me complica los datos para que también mi familia pueda trabajar o disfrutar de los servicios que tengo contratado en la lógica del ancho de banda, ¿no? Entonces, en todo ese contexto, decir, bueno, decirle a la empresa o decirle a la universidad o decirle, pagame más ancho de banda, mi conexión queda inestable porque consumo lo que tengo contratado. Entonces, y mucha gente, ¿qué le contestaron a mucha gente en ese caso? Bueno, mira, nosotros te dábamos para el boleto, para llegar a la empresa, ahora no estás viniendo, usa el boleto, eso del costo de los boletos, usalo para pagar el internet. ¿Bien? Entonces, eso ha generado conflictos. No estoy hablando si estoy de acuerdo o en contra de esas respuestas, pero, es decir, no hay una legislación. Eso lo hizo algunos, otros que no tenían ni pagando el boleto ni nada, le decían, bueno, mirá, es lo que hay, seguí o quédate, ¿no? Entonces, el mejor de los casos, el que te decía, vamos a traspasar estos valores, tomá lo que utilizabas para el transporte y pagalo en internet. Entonces, ahí es donde totalmente de acuerdo con Mauro, ¿no? Es decir, falta legislar. Horas, las mismas 8 horas que estoy presencial valen las mismas 8 horas que yo estoy frente a una pantalla. Bueno, se ha generado una cantidad de discusiones sobre eso. Cómo es la comunicación. Muchos lo ven que son más productivos en función de que no hay contacto con otros compañeros de trabajo, que muchas veces se pierde
el tiempo en las conversaciones o se deriva. Entonces, por un lado hay gente que lo ve muy bien, aumenta la productividad, y por otro lado hay gente que dice sí, aumenta la productividad, pero en base a el esfuerzo del trabajador. Entonces, todo eso está en un gran limbo que se encamina a que quede legislado en algún momento. ¿Bien? Por eso tenemos que tener, es decir, buena comodidad, tenemos que tener el espacio, tenemos que tener un buen ancho de banda para poder trabajar, y bueno, todos esos puntos son los que se deberían quizás legislar, ¿no? ¿No vieron esa fotito que sacan ahora los memes, ¿no? Que decía, mi cuarto cuando tengo Zoom y tenía era un cono así, tenía todo el relajo para los costados, no lo vieron. Entonces, hay varias situaciones. Voy a ver. Eh, mm, Bien, sí, hablan de la fatiga del cerebro, ¿no? En sí, la fatiga del cerebro ante el Zoom. Eh, Había una foto que lo describía muy bien. Ujú. Bien. Entonces, no la encuentro. Ya la vamos a encontrar en algún cortecito, la busco con más tranquilidad. Entonces, todo esto del teletrabajo, todo esto de lo que estamos hablando, de lo que es el Zoom en sí, genera, ¿no? Todo esto genera entonces lo que podemos ver, decir, a ver, esto es niveles de cansancio, ¿no? Eh, entonces, pues hay en sí, lo que pasa es que hay mayores exigencias, nos exigimos más, ¿no? Entonces, en esta situación también se llega a lo que se habla, lo que es el desgaste y el estrés que produce entonces la pantalla. Y esto tiene un nombre en que se le conoce como que es la fatiga por Zoom. Y esto entonces nos da un cansancio visual, ¿no? Es decir, el agotamiento de nuestra capacidad visual, nos da dolores de cabeza, ¿no? Y ahí también, esas son más, es decir, cuestiones físicas, ¿no? Porque tengo el cansancio ocular, tengo es decir, dolores de cabeza, los puedo ubicar, diríamos, es decir, sé cuando me duele la cabeza y digo, estuve mucho frente a la pantalla. Tengo los ojos resecos, no logro enfocar, tengo también entonces un cansancio visual. Pero también aparecen otras situaciones, como yo les decía hoy, ansiedad, ¿no? La intolerancia, el fastidio, la irritabilidad, entonces, dificultades para focalizar, focalidades de atención. Entonces, todo esto hace que esto es como consecuencia de pasar mucho tiempo entonces frente a la pantalla. Entonces, el problema acá es que la ansiedad, la intolerancia, el fastidio, lo irritable, es muy difícil de asumirlo como consecuencia de. Bien, entonces esos síntomas son, es decir, como yo les decía, los otros son más fáciles de decir, sí, me duele la cabeza, no puedo ver más, se me nubla, se achica, pero los otros son algo que lo podemos incorporar, lo podemos hacer asimilar, lo podemos hacer propio, no darle importancia, pero va desencadenando en algo psicológico, esa fatiga psicológica por la exposición a lo que es
el teletrabajo. Teletrabajo en todo sentido en todo sentido, es decir, no solamente teletrabajo, ¿no? Yo estoy hablando de teletrabajo, es decir, estudiar, tomar cursos, bien, todo eso es a lo que estoy hablando, en lo que me refiero a teletrabajo. También, en esta lógica, asumimos más cosas de las que podemos responder, porque decimos, estoy en casa, y entonces, sí, me invitaron, hago este curso. ¿A qué hora es? De 8 a 9. Pero me ha que está este otro curso, ¿y de qué hora es? De 9 a 11. Me anoto, pues yo termino a las 9, y así sucede con las reuniones. ¿Y qué sucede? Tengo reunión, sí, de 8 a 9. Y la otra de las 9. Me ha que llego un poco tarde, pero voy, de 9 a 11. ¿Y la otra cuándo es? De 11:30 a 1. Bárbaro, 3 reuniones metí. Soy, pero Gardel, ¿no? Es decir, mi productividad ha aumentado. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso tiene un costo. Y ese es el costo que les estoy hablando, ¿no? Es decir, bueno, es una oportunidad entonces. En sí, sí, yo considero que es una oportunidad, estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, cambian han cambiado la forma de trabajo, ha cambiado las formas de relacionarnos, han cambiado entonces muchas cosas de las lógicas, muchas variables de las lógicas del trabajo. Es decir, esto es como ustedes veían en los procesos de formación de ustedes. ¿Se acuerdan cuando se hablaba en historia del taylorismo, del fordismo, de la producción en masa? Bueno, hoy podemos hablar de que estamos ante una nueva forma de trabajo, ¿no? Es decir, este teletrabajo es una nueva teoría de desempeñar un trabajo. Y va a ser caso de estudio, ya se está estudiando, bueno, cómo va a influenciar. Llegó para quedarse indudable, que me decían. Bueno, ¿cómo vamos a seguir con esta situación? Y después, no sé si alguien quiere intervenir, quiere agregar algo. Federico, que no te... al inicio hicimos una ronda de opiniones sobre esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es? Es la misma, el mismo disparador que habíamos colocado en el foro, ¿no? Problema u oportunidad. ¿Qué posición tenés sobre eso? Sí, porque veo que no has opinado en el foro. Bien. Bueno. Opiniones entonces. Bien. Bueno, vimos entonces, vimos los Profesor, problemas. Sí, dale, profesor, Caterina. disculpe, yo creo que es como usted dice, ¿no? Hubo flexibilidad en los horarios y todo, que estuvo bueno esa modalidad de teletrabajo, pero también muchas horas frente a la pantalla también generó una serie de problemas de salud, principalmente en la visión. Exacto. Y por eso te decía, viste, si es solo quizás, a ver, no lo estoy minimizando, ¿no? Al tema. Pero viste que van, es decir, cuando vos decís que, en definitiva, eh, que eso lo podés ver, que eso lo podés visualizar, ¿no? De decir, bueno, el cansancio de los ojos, que
cada vez me cuesta más fijar la vista en la pantalla, cada vez necesito la letra más grande. Totalmente de acuerdo, pero como que ese lo podés solucionar a tiempo porque es más visible. Pero los otros efectos que no se identifican tanto, vamos a ponerle físicamente, como la ansiedad, la irritabilidad, porque capaz lo vivís y lo decís como algo normal, le echás la culpa al otro, que decís, le estoy hablando y no entendió, qué parte no entendió, ¿no? Si esto es facilísimo. Y eso es que estás irritable, ¿no? Entonces, esas son las situaciones en las cuales creo que son más complejas, ¿no? Toda esa otra parte. Sí, eso se nota mucho, la agresividad que hay en general, ¿no? Se ve como la gente más irritable, estresada, todo les molesta, quieren como que todo más rápido, ¿no? Se ve que una ansiedad de, estoy haciendo la cola para pagar algo, ay no, tengo que esperar mucho. Voy a tal lado y hay mucha gente, ay no, ya me voy porque hay mucha gente, como que todo para allá, una ansiedad tremenda. Claro, la misma que nos genera esto lo queremos traspasar a la vida real, ¿no? En sí. Claro, y a la vida familiar también repercute mucho en la familia también. Sí, sí, sí. Bien. Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora, ¿qué fortalezas entonces y debilidades creo que ya las incluimos acá, ¿no? En esta. No sé si alguien ve alguna, pero pasemos a fortalezas y debilidades del teletrabajo. Una de las fortalezas que entiendo yo es la posibilidad que tiene de las personas que son autogestores o emprendedores para desarrollar una actividad sin los medios, sin tener que contar con un gran espacio, un gran local, con otras mecánicas, ¿no? A través de la tecnología le permite tener una posibilidad de ingreso al mercado laboral de otra manera. Ujú. Sí, sí. ¿Cómo es? El, es decir, vos lo ves como que se puede desarrollar algo nuevo, que es una oportunidad de desarrollar en otras condiciones de trabajo. ¿Es así? Sí, para personas más independientes, o sea que no necesariamente tiene que ver con una empresa ya establecida, con todas las necesidades, los Ujú, medios de producción, o sea, permite otro tipo de actividades. ujú. Sí, 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 sí. Y también otro tipo de actividades y también creo que lo podemos tomar como una herramienta de inclusión, ¿no? Porque eh, en esta lógica vieron que ahora hay muchos, acá me dice, cambiar la manera de trabajar en Internet al publicar productos, sí, nos obligó a desarrollar otras habilidades, ¿no? Estas habilidades blandas, como le dicen, de decir, bueno, sí, voy a publicar un producto, bueno, ya voy a armar un catálogo en línea, ya voy a poder, tengo que sacarle una foto, tengo que, eh, ¿cómo es? Y después subirlo, ¿no? Desarrollar otras habilidades. Acá Federico me dice que ahí está, que ya no se necesita tanta infraestructura, ¿no? En sí. No necesitas toda la Claro, como infraestructura. decía Mauro, o sea, toda esa parte de que una persona capaz que con menos capital puede hacer algo igual que otra empresa con más capital porque ya no necesita toda la infraestructura que necesitaba antes. Exacto, exacto. Ya no, y infraestructura costosa, ¿no? Porque hoy, diríamos, para desarrollar, digamos, capaz precisas un cuarto de lo que es toda esa infraestructura, ¿no? De un local, un alquiler, acondicionarlo. Y hoy podés vender tus productos. Esto ha llevado a que todo el mundo esté manejando teléfonos celulares, que
que hayan desarrollado el manejo, ¿cómo es? Todos tengamos algún tipo de celular que podemos acceder de la parte de los smartphones, ¿sí? Todos podemos acceder a redes, a contenidos, en esa perspectiva. Entonces, es decir, y acá Catherine lo refuerza, ¿no? Es decir, ya no se elige tanto repartir sino folletos en la calle, sino publicar los productos en las páginas, ¿no? Y ahí hay otra cosa, es decir, esto nosotros antes los mirábamos, sí, había publicaciones de los productos, capaz un pequeño emprendimiento, ahora voy a la lógica de Federico y de, y de, y de Mauro, perdón, es decir, un pequeño emprendimiento puede lanzarse al mercado con una muy baja inversión, entonces, y también hasta muy baja y casi nula inversión. Hay páginas en internet, hay sitios en internet que te enseñan a hacer las páginas. Wix es uno en el cual podés desarrollar, colocar tus productos, y bueno, etcétera, 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 ¿no? Es decir, vender por esa página. Después tenés todo lo que son las redes, ¿no? Instagram, Facebook, bueno, eh, ¿qué más? Otras redes, ¿no? Redes en el cual puedas publicar contenidos masivos. Bueno, La, Pinterest. la reventa también, ¿no? O sea, todo el dropshipping y esto de comprar y vender sin comprar vos, simplemente lo vendés a través de tu celular con alguien que conoces, capaz. Exacto, más la lógica de broker, ¿no? Es decir, el intermediario, sin inversión. Eh, ¿Conocés vos, Federico? Es decir, a ver, tenemos problemas generacionales, ¿no? Es decir, en todo esto. ¿A qué me refiero? Hay gente en todo lo que son la generación de ustedes que manejan muy bien lo que es las redes, ¿no? Creo que han tenido, acá en el curso se hablaba algo del community manager. Entonces, es decir, cómo gerencias las redes. Entonces, para todas estas últimas generaciones es mucho más fácil sacar la foto, la subo, la publico, se comunican conmigo, bueno, todo eso es parte de este teletrabajo. Entonces, hay muchas oportunidades de desarrollar algún tipo de actividad como consecuencia de lo que fue la pandemia, el boom del teletrabajo. Bien. Y también dio, y ahí lo pongo con la educación, ¿no? Es decir, hay como oportunidades, bueno, de hablar de que esto es algo de inclusión, que es algo de desarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, diríamos, había gente antes que no podía hacer estos cursos, había gente que no podía inscribirse a la UDELAR porque todos los cursos eran presenciales, tenías que viajar a alguna de las sedes según el tipo de lo que te querías capacitar. Eso implicaba riesgo, que te gustara o no te gustara, implicaba, si tenías ya una familia formada era muy complicado también porque tenías que viajar, dejar la familia, bueno, etcétera, etcétera, lo que conlleva, ¿no? En los extremos generacionales. Entonces, hoy podés tener una clase, el año que viene ya UDELAR va a tener cursos en un sistema híbrido, ¿no? Por ejemplo, tomás las clases vía internet, y después vas una vez cada tanto presencial y después das los exámenes presenciales. Entonces, es una herramienta de inclusión que abre el espectro de oportunidades a las capacitaciones. Entonces, eso es yo lo veo como una fortaleza, ¿no? Entonces, y también que diríamos, no se está inventando nada nuevo en este espacio que estoy hablando de educación, ¿no? Ya lo que era CFE, ¿no? El Consejo de Formación y Educación, por ejemplo, hay cursos semipresenciales, pero hace años que hay, en el cual uno toma las clases para ser profesor, las toma vía
remoto, sin internet, con el profesor presente, una clase grabada del profesor, después un día, 24 horas en el año se tenía que reunir, el profesor tenía que dar clases presenciales en un punto equidistante, que porque era todo el Uruguay. Bueno, hoy se potenció, y acá Catherine me dice, ¿no? Es decir, es mucho mejor, yo pude cursar el liceo nocturno los primeros meses por Zoom, en sí. Y ahora por suerte también en esa modalidad sería, exacto, poder asistir a las clases, ¿no? Entonces, como yo creo que fortaleza y en sí es esta lógica de inclusión y esta lógica de acceso y la oportunidad que hay, o sea, la oportunidad que está en el contexto, que está en el territorio, es que hay mucha gente que puede tomar estos cursos, como me lo está diciendo Catherine, que se puede seguir formando. Entonces, por ese lado lo veo como una fortaleza y una oportunidad. Parte de emprendimientos, entonces, emprendedores, nuevas formas de trabajo, con riesgos menores en la hora de invertir. Entonces, muchas de esas cosas están cambiando y están cambiando para bien, ¿no? Y creo que las debilidades, no sé si alguien tiene más de hablar de oportunidades y fortalezas. Bueno, y de debilidades, ¿no? ¿Qué, qué le ven? Ya hablamos de muchas, ¿no? A ver, alguna que no hayamos nombrado. Las debilidades, o sea, yo entiendo que hay como una suerte de, no precarización, porque no es una precarización, pero sí hay una inestabilidad rara en el mercado laboral, porque no hay nada físico. En el teletrabajo no hay una vinculación física con una oficina o con un lugar, con esa pérdida de ese contacto humano. Sí, diríamos la localización, ¿no? Cuando en alguna de las teorías se habló del click and mortar, es decir, el clic del ratón y el ladrillo, ¿no? El mortar. Entonces, es decir, que es digamos, cómo pasar del ladrillo a lo digital. Al ladrillo, estoy haciendo referencia en eso que vos decís, ¿no? Nos cuesta, y también sí, es una debilidad, ¿no? Pero también nos cuesta la deslocalización, ¿no? No, nos cuesta enormemente mirá que en la enseñanza también, te digo, hay gente que, por ejemplo, dice que mejor es hacer 8 horas presenciales, te sentás en la universidad, te sentás en algún lado, y si tenés los medios para sentarte todavía, porque a veces no hay, es una cantidad de gente, no hay espacios de trabajo cómodos, no hay espacio. Entonces dice, bueno, producís, yo estoy sentado acá, estoy escribiendo, tengo dos que están charlando ahí de la vida, otros dos tomando mate allá. Entonces, yo creo que nos cuesta a todos pensar en la deslocalización. No por estar en la universidad vas a ser el mejor investigador y vas a ser el mejor docente. Se te puede ocurrir una idea de investigación o armar una clase a las 3 de la mañana y te salió espectacular y no necesitaste estar en el lugar físico. Por otro lado, sí, ¿qué pasa? Se disminuye la sociabilidad, se disminuye el contacto social, ¿no? Y eso afecta en sí. Y por otro lado, como vos decís, bueno, me contratan para esto del teletrabajo, ¿quiénes son? ¿Dónde están? No están en ningún lado, te genera desconfianza, ¿no? Pero en ese sentido, vos sabés, Mauro, sí, nos genera desconfianza toda la gente la mayoría de las personas que están haciendo trabajos vinculados a lo que es programación, software, están trabajando con compañías que
diríamos, te dicen, usted tiene que hacer este trabajo, los tipos están allá en Kurdistán y vos estás acá y te dicen, usted hágame esto, desarrolle esto, que cuando finalice está el pago, o le pago antes algo, un porcentaje y cuando termine le pago esto, ¿no? Entonces, no necesariamente la empresa está localizada en Uruguay, no necesariamente está como es, en un lugar en el cual podamos verlo, quién es el gerente, quién es el director, quién es mi compañero. Y yo he hablado, por ejemplo, con estos muchachos que están haciendo formación en lo que es toda la parte, tengo algunos alumnos de lo que es la parte computacional, y ellos se sienten bien en esa lógica de trabajo, se sienten bien. Pero hay de todo, y entiendo totalmente eso de decir, bueno, ¿dónde están? ¿Quiénes son? No tengo contacto físico con personas. Y vos sabés que eso también ha llevado a, diríamos, ¿viste? Vieron normalmente esto de las redes, es decir, yo les digo, hay guapos de redes, ¿no? Es decir, atrás de la red, y a veces en el anonimato son todos guapos. Entonces, eso trae una escalada de conflictividad, una escalada de agresión, pero también, ¿qué es lo que pasa? Que, digo, saquemos ese término de decir, bueno, te envalentonás porque tenés la pantalla y nunca me vas a ver, si te veo en la esquina vas a ver, ¿no? Entonces, saquemos de por lado eso, porque también quizás que cuando estamos en la esquina, ambos dos que queremos que fuimos a la esquina, terminamos siendo súper amigos porque no tenemos contacto, se está ralentizando lo que es el contacto, diríamos, verbal, y hay algunos estudios que ya dicen que podemos ir, conocen lo que es el síndrome de la cabaña, que también ha generado esto del teletrabajo y el estudio a través de internet. ¿Algo No, relacionado con la soledad? El síndrome de la cabaña es decir, estás bien así. Este es tu mundo ahora, mi cabaña, ¿no? Esto es lo mío acá. Y estoy muy bien acá. Y no necesito de nadie. Y no quiero salir a buscar a nadie tampoco, ¿no? Entonces comienza el show, se prende la cámara y yo, es decir, este es mi momento de fama y cada vez lo voy teniendo más. No me expongo a estar, digamos, adelante de una clase presencial, físicamente, ¿no? Digo, Mauro, me empieza a espolear, me empieza a hacer preguntas, esto, aquello, y Mauro, a ver, y pongo la teclita acá y me da la posibilidad de ocultar al participante sin video, ¿sí? Lo puedo eliminar, ¿no? Lo puedo poner en sala de espera, entonces tengo un poder ilimitado si yo estoy acá. Entonces ese poder ilimitado me dice, este es mi mundo, acá yo soy desde presidente hasta ministro, acá yo soy el rey. Entonces, el síndrome de la cabaña produce eso, ¿no? Ahora ya es como una fobia social, no quiero contactar, no quiero salir afuera, yo estoy bien acá. Y eso es otro de los riesgos que nos puede llegar del teletrabajo, ¿no? Que mucha gente le ha pasado, ahora ya empezamos a salir, ya cambió la situación, pero había gente que prefería seguir en estas lógicas, ¿no? En sí. Pero no porque le encontró, diríamos, vamos a llamarle la vuelta, o se adaptó, o consideró que rinde mejor, o que esto está mejor por X causas, sino que en sí, diríamos, pero también esa gente dice, sí, esto está mejor, bárbaro, es inclusivo, estoy en contacto, todo lo que ustedes quieran, y salgo a la calle y sigo manteniendo mi vida. Hay gente que dijo, esto es mejor, esto es mi mundo ahora, y lo que está de la puerta para allá no existe, no quiero saber qué es, y se cierra al mundo, ¿no? Y eso afecta, ese es el síndrome de la cabaña, no quiero salir de la cabaña. Bien. Hacemos
¿Les parece un receso de 5 minutos? Tomamos un poquito de aire, de agua y volvemos. ¿Estamos de acuerdo? Me Dale. parece bien. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Son y 14 y 20 estamos de vuelta. ¿Bien? Ok, ok.
Bueno, volvemos. Bien, Estamos. bárbaro, bárbaro. Denme un segundo que les quería mostrar. Ujú. Bien, ¿están viendo ahí? Sí, Bueno, miren lo que es entonces la exposición a lo que es el, el zoom, ¿no? La pantalla. Entonces, esto no, ¿ustedes siguen viendo ahí la pantalla? La fotito del cerebro. sí, sí. Ahí está. Entonces ustedes ven ahí que hay, dice reunión 1, ¿no? Meeting 1, meeting 2, meeting 3 y 4. Entonces, están viendo acá reunión 1, ¿no? Reunión 2, queda con el cerebro, ya empieza a cambiar de color, ¿no? Pasa a un amarillo, no es tan azul, a un amarillo con rojo, después ya pasa en la reunión 3 y después baja la intensidad. Y ahora, en la figura de abajo que están los azules, ¿no? ¿Y qué es, qué es la diferencia? Bueno, cambian la intensidad de los colores. Dame un segundo. Cambian las intensidades de los colores. ¿Y qué sucede? Sí, como que ese azul que estamos viendo ahí, como que está mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La toma de los recreos, de los cortes en sí. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Vieron cómo afecta la salud? Esto no nos damos cuenta en sí, no es que se nos caliente el cerebro y se nos enfríe, pero nos está afectando la sobreexposición en sí, en lo que es. Entonces, aumentamos la productividad, sí, no hago recreo, ¿no? Como yo les decía hoy, una reunión tras otra, pa. Miren cómo termina la tercera reunión. Unas reuniones, ¿sí? ¿Con qué? Con cortes en el medio. No sé, Catherine, ¿me ibas a decir algo? Bien. Entonces, ¿qué es qué es lo que se recomienda? Y bueno, tomar descanso de 10 minutos, ¿no? Entonces, como mínimo un 10 minutos entre reunión y reunión, generar cortes, generar distensión en las reuniones, ¿no? Entonces, eso, ¿qué es lo que hace en sí? Oxigena el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Me permite luego concentrarme, me permite rendir mejor si tomo entonces esos descansos, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendan en esta situación entonces? Que la cámara también esté un poco más lejos, ¿sí? Es decir, que no sea tan invasiva directamente sobre mi cara, que se vea solo la cara, ¿no? Estructurar las reuniones, ponerles tiempos, ¿no? Planificarlas. Entonces, todo esto ayuda a evitar esa fatiga, ese estrés, entonces, por lo que es la sobreexposición haciendo teletrabajo, estudiando, todo eso causa entonces, y lo mejor es hacer esos cortes, ¿no? ¿Vieron cómo
¿habían visto esas fotos del cerebro, cómo afecta en algún momento? Eso es un estudio que se hizo. No, yo nunca la había visto. Nunca la había visto. Bien, bien, perfecto. Miren que esas cosas no las vemos, no las sentimos, pero está pasando acá, está pasando en este momento en sí. Nuestro cerebro está sometido, diríamos, a esta situación que estamos viviendo ahora. Y está bajo, diríamos, a ver, todo trabajo, toda situación, siempre está sometido nuestro cerebro a tomar decisiones, a pensar, a elaborar, procesar datos, ¿no? Pero ahora, aparte de eso que lo hacíamos normalmente, esto de estar en cámara genera esa tensión. Bien, ¿preguntas? No, yo no tengo ninguna. Ninguna. Bueno, en Uruguay, ¿cómo está, por último, entonces, que vamos a ver cómo está nuestra situación hoy, ¿no? De lo que es en sí el teletrabajo. Entonces, indudable, creció el teletrabajo. Ya existía el teletrabajo, no en las dimensiones que tenemos actualmente, es decir, 2019, 20 y 21, ¿no? Y entonces, todo esto, ¿cuál es el contexto que estamos viviendo? Que se ha acelerado ese cambio tecnológico, la adopción entonces de nuevas formas de trabajo, ¿no? Y también ha cambiado las pautas de los que son los llamados laborales, ¿no? Hoy en sí. Hoy ya los llamados te preguntan si tenés disponibilidad para realizar teletrabajo. Si hay alguna forma de trabajar, si el trabajo fuera remoto, si lo podés asumir. Bien. En esta lógica, nosotros tocamos un punto hoy de lo que es, lo vamos a ver a hablar de que saber la nueva ley, el proyecto de ley, ¿no? De lo que tenemos que trabajar sobre la lógica del empleador y el empleado en esa nueva ley de teletrabajo que se está dando en este momento. Entonces, ¿por qué? Porque ya estamos hablando de, ya lo que hablaba hoy Mauro, ¿no? Es decir, que no tengo tanta confianza, ¿no? Entonces ya ahora es un contrato de servicios profesionales, ya estamos hablando de que son empresas unipersonales, bien, entonces, como vino también como una solución a lo que fue la pandemia, el teletrabajo, ahora ya, es decir, no es una solución a la situación del teletrabajo, a la situación de la pandemia. Hoy ya vino para quedarse, ¿no? Entonces, hoy ya se lo considera que es una nueva forma de trabajo en este mercado laboral del Uruguay y ya no va a importar si estamos en pandemia o no. Es una modalidad, como bien decían ustedes, llegó para quedarse, ¿no? En eso estamos hoy en cuanto a lo que es el teletrabajo. Hablando de esta nueva ley de teletrabajo en sí, que yo les hacía mención, en definitiva, bueno, ¿cómo es esto? ¿No? Se aprobó hoy en día este proyecto de ley, ¿no? Para regular el teletrabajo. Entonces, ahora lo que falta es la promulgación por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y las empresas luego van a tener 6 meses para adaptarse. ¿Qué nos dice en sí? Es un proyecto de ley de promoción y regulación del trabajo. Entendemos como teletrabajo o la persona que presta servicios entonces fuera del lugar físico que brinda ese empleador, bien,
Ahí hay que regularizar, entonces se apunta a regularizar cuántas horas trabajadas, las horas extras, qué tiempo de desconexión tiene que haber, quién va a suministrar los materiales, los insumos, ¿no? Cómo vamos a afrontar el entorno, ¿no? El control del entorno, del contexto donde estamos trabajando, que sea seguro, que sea saludable, ¿no? Bueno, los acuerdos contractuales. Entonces, todo esto es lo que se está hablando de lo que es la situación del teletrabajo acá en Uruguay. ¿Bien? Bueno. ¿Hicieron el cuestionario? Yo sí. Bien. ¿Quién más ha podido completar el cuestionario? Yo no pude, profe, pero ahora en cuanto termine la clase ya entro y completo. Ah, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, ¿qué reflexiones finales? Quiero escuchar a ver qué dicen ustedes en sí. ¿Qué reflexiones finales nos puede dar esto del teletrabajo? ¿Qué piensan ustedes, no? Es decir, ¿en qué posición están? ¿Cómo lo ven? A ver, un pequeño cierre entonces de lo que fue el ejercicio de hoy. Y yo creo que está bueno porque tiene cosas muy positivas, también hay que mejorar, pero está bueno estar abierto a los cambios, ¿no? Porque eso, la tecnología también nos ayuda mucho. Bien, bien, bien. Vos decís, bueno, como que la tecnología nos ayuda, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿quién más? Así yo hago un cierre. De acuerdo, estoy de acuerdo. A ver, ¿alguien más? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí, ¿qué verías de cierre? A ver, ¿qué reflexiones finales tendrías sobre el teletrabajo en sí? ¿Cuál es tu posición? O sea, es una cosa muy buena tanto para el trabajo, para el estudio, porque da mucha disponibilidad, pero a veces capaz que tiene muchos problemas, capaz que en trabajo, por ejemplo, lo que pasa mucho en India y China, viste que los trabajadores como que los explotan, y entonces pueden traer trabajadores de allá porque es teletrabajo tranquilamente. Entonces, cosas de leyes que hablaban hace un rato, capaz que es un problema, y algunas cosas de internet o traslado que hablaban también es importante. Son las cosas malas y las cosas buenas son las que estábamos hablando también. Bien, perfecto. Gracias, Federico. Bien. Sí, Catherine, hay que estar preparados, ¿no? Para lo que se viene. Voy a tocar ese punto, sí. Bueno, ¿alguien más? A ver. También lo que usted hablaba de los problemas más en sí, lo que serían no tanto físicos, sino mentales. Ujú. Sí, También igual lo físico, si uno se va a dedicar al teletrabajo, capaz por lo menos si vas a estar tanto tiempo sentado, tratar como de ambientarte, comprar por lo menos una silla ergonómica, que puedas estar ahí bastante tiempo, que sea cómodo por lo menos, porque no porque sea teletrabajo va a ser cómodo estar Ujú. todo el tiempo sentado ahí. De acuerdo, de acuerdo. Sí, 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 Joana. Bien. Bueno. Mauro, no sé si hiciste una evolución ahora, Yago. Sí, yo entiendo que las oportunidades que brinda el teletrabajo está buenísimo. O sea, Ujú. implementándolas con cuidado, o sea, teniendo un foco sobre la persona que va a hacer el trabajo, que va a realizar el trabajo, me parece que es interesantísimo. O sea, se ven otro tipo de cuestiones detrás que pueden llegar a ser peligrosas. O sea, para la salud, más que nada. Pero Ujú. entiendo que ya está acá y que como una cosa que ya está acá hay que adaptarse para sacarle el jugo.
Exacto, exacto. Bien. Yago, ¿querés aportar algo? Bien. Bueno, en sí, esto es una modalidad, ¿no? Es una modalidad laboral, es una modalidad que vino para quedarse, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces todo esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero también ahí hay una delgada línea, ¿no? Es decir, cada vez todos quieren y queremos incorporar nuevas tecnologías para ser más productivos y eficientes. Ojo también que en eso, a ver, hay un riesgo, ¿no? Es decir, más productivo, pero ¿en base a qué? Son preguntas que dejo planteadas, ¿no? Productividad a costa de qué, en definitiva. Entonces sí, nos va a generar, hay que tener cuidado, que Mauro lo decía, ¿no? Es decir, la precariedad laboral que puede traer este teletrabajo, son contratos de servicios que cambian esa lógica jurídica también. Hay que ver, bueno, cuántas horas, cuáles son los tiempos, va a generar ya no tanta dependencia de una empresa, sino que va a ser vender servicios, empresas unipersonales. Me tengo que constituir como una empresa unipersonal para vender dicho servicio, ¿no? Entonces, sí, beneficios, puedo estar en mi casa, puedo convivir, pasar más tiempo con la familia en sí, en esta perspectiva de acomodar los horarios, de armarme los tiempos, ¿no? Pero también todo esto me lleva o me va a exigir a tener otro tipo de habilidades, voy a tener que desarrollar, incorporar otras destrezas, ¿no? Que en el cual antes no las teníamos. ¿Quién se ve impactado acá? Y capaz las generaciones más antiguas y no tanto los nativos digitales, ¿no? Toda la población joven ya maneja este tipo de tecnologías y de formas de trabajo. Bueno, entonces vamos a tener que incorporar nuevas habilidades. Yo les decía hoy, ¿no? Ustedes me decían, si ahora es más fácil, no hay que hacer tantos folletos, no hay que salir a la calle, bueno, pero esto también no es que se elimine esa forma de comunicación, sino lo que estoy necesitando en sí es, bueno, ¿cómo voy a diseñar mi página? ¿No? ¿Cómo voy en un extremo, una programación? ¿No? ¿Cómo voy a programar? Bueno, ¿qué herramientas digitales especializadas voy a necesitar para poder mantenerme en esta nueva modalidad de teletrabajo totalmente diferente a lo que es el empleo tradicional, ¿no? Entonces, ahora también, ¿qué es lo que pasa? Este trabajador, este teletrabajador, tiene una alta dependencia ¿a qué? A la tecnología. Son altamente dependientes, ¿no? Son, diríamos, teledependientes de las tecnologías. Entonces, todas estas herramientas informáticas y desarrollo también te llevan horas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos que decir esa línea muy, muy fina, ¿no? Es decir, lo que habla de la alienación al trabajo, es decir, estar totalmente enfocada. Entonces, la vida social está condicionada a las exigencias del trabajo y a la vida familiar. Entonces, ahora tengo un nuevo escenario, tengo la vida familiar en sí instalada en mi lugar de trabajo. Entonces, ya la vida social que yo les hablaba del síndrome de la cabaña, ¿qué pasa? Entonces ya estoy alienado, diríamos, me ha consumido, me ha fagocitado el trabajo. ¿Por qué? Porque ya lo único que pienso es, sí, estoy en mi casa, puedo atender más a mi familia, pero ya estoy trabajando 12 horas por día. Entonces, somos más competitivos. ¿En base a qué? Pero también esa competitividad la tenemos que lograr. Esa competitividad, es decir,
¿Qué es lo que nos va a exigir? Lo que yo les decía anteriormente, estar alfabetizados digitalmente. ¿Qué más me va a exigir? Tener las herramientas digitales necesarias. Entonces, todo esto va a ser nuevas exigencias en esta nueva modalidad si quiero ser competitivo en este escenario, ¿no? Entonces, tengo que tener estas habilidades, tengo que tener constancia, tengo que tener perseverancia, estar al día con las tecnologías, estar informado, ¿no? Dominar esas herramientas informáticas, cómo manejarme en esa aldea digital, cómo manejarme, saber utilizar sitios web, preparar páginas, tener nuestros perfiles, saber comunicar, ¿no? Y eso me lleva entonces a ser competitivos en sí. Entonces, no es que ser un teletrabajador o estar en este mundo del teletrabajo es como decir algo distendido. Va a traer otro montón de exigencias en sí. Y nos va a tener, como Catherine creo que me decía hoy, la tecnología avanza, la tecnología cambia, la tecnología es muy dinámica, pero esa característica de la tecnología nos obliga entonces a nosotros a estar constantemente ¿en qué? En ese modo de aprendizaje y capacitación para lograr el éxito en el teletrabajo. Entonces ese es un gran desafío que nos lleva hoy el teletrabajo, ¿no? Es decir, aprender, dice Catherine, ¿no? Es decir, bueno, sí, aprender, es una nueva modalidad, es decir, que ya no son trabajos que yo les hablaba hoy del Fordismo, ¿no? ¿Se acuerdan la cadena de producción de Ford? Que era que decía, usted aprenda solo a apretar el tornillo, y toda tu vida lo único que hacías era cuando llegaba el auto enfrente tuyo, media vuelta de tuerca, apretar el tornillo, venía el otro auto y media vuelta de tuerca. Y ahora no, y más en este mundo del teletrabajo, es decir, esto es constante, el aprendizaje constante, y tenemos que estar dispuestos a asumir esta nueva forma de trabajo. Bien, los escucho, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció? Ante esto, ¿cómo lo ven? ¿Les ha cambiado las perspectivas? ¿Era lo que ustedes esperaban, lo que ustedes ven del teletrabajo? Para mí hay que estar preparado, es algo latente, es algo que se viene, es algo que tiene muchas oportunidades, que tiene muchas ventajas, pero también a la vez tiene muchos desafíos. Y tiene muchos desafíos que van en la lógica de desafíos personales de capacitación, pero también puede ser que sea mucho más barato no tener un local, tener un local virtual, ¿no? Pero eso me lleva también, ojo, a tener tecnología no de punta, pero invertir en tecnología también. Así que bueno, para mí es algo que se viene y que hay que estar preparados. En definitiva, los felicito que tomen estas decisiones de ir viendo en estos cursos de Community Manager, ¿no? De decir, bueno, teletrabajo, ¿por dónde viene este mundo? Y que esto les dé la base de decir, bueno, este es el cimiento, por acá empiezo. Y acá empiezo a ver cómo me puedo desarrollar. Bueno, los escucho. Yo feliz, profe, de poder tener la oportunidad de hacer este curso porque me abrió la mente, me está enseñando muchas cosas que yo desconocía. Y bueno, hay que estar preparado, ¿no? Hay que seguir aprendiendo, capacitándonos. Esa es la idea, no se puede parar de aprender. Exacto. Y Caterina, otra cosa es decir, ser consciente de generar la actitud de que estamos que estar, diríamos, de estar en alerta, ¿no? Todo cambia tan rápido y en un pestañear de ojos hay otra tecnología, hay un avance de la tecnología, el hardware, o sea, todo lo que es computadora, todo queda obsoleto en cuestión de meses en sí. Y bueno, y eso nos lleva a estar en una actitud siempre, decir, proactiva, ¿no? Siempre tengo que estar buscando todos los cursos me pueden servir,
qué tecnología necesito, buscando, aprendiendo, investigando. Entonces me abre otras facetas de lo que es mi actitud hacia el mundo del trabajo. Sí, claramente es como usted dice, profesor. Bien, bien. Bueno, Federico, no sé qué, creo que ibas a hablar y te corté la No, inspiración. estaba pensando, y nada, es muy cierto, capaz que se ve más en el teletrabajo el tema de que hay que estar aprendiendo todo el tiempo, pero ya lo vemos como en todo el mundo, ¿no? Toda la sociedad, es que antes vos tenías que aprender una habilidad práctica para poder hacer carpintería, herrero, ahora ya eso lo hace una máquina, vos tenés que aprender a usar la máquina, entonces es como que se nota mucho más capaz. O a O a- programarla o arreglarla, claro, que va por claro. ahí, ¿no? Es decir, las máquinas Entonces, cada vez van tomando más. El espacio nuestro, es decir, esa máquina no es autosuficiente, es decir, necesita de nosotros. Entonces, es decir, nosotros saber que esa máquina nos va a necesitar y decir, bueno, ¿cuándo me va a necesitar y para qué? Y nosotros ir por ahí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Y eso me gusta porque se nota mucho más capaz que en teletrabajo, en esto que estamos viendo, pero realmente es así en todo el mundo. Cada vez más, además, eso me gusta. Bien, bien. Perfecto, Federico. Bien. ¿Alguien más quiere dar su opinión al respecto? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Arrepentimientos? A mí me pareció una clase muy, muy interesante que invita a reflexionar, o sea, acerca de todo el fenómeno este y en el que nos estamos metiendo. O sea, me parece que hay muchos abordajes que yo no lo había analizado, que llevan a pensarlo bien, claro, acerca de cuáles son los conflictos que se generan, cuáles son las habilidades que hay que desarrollar. Me gusta la idea de esa reflexión. O sea, Bien, bien. Sí, que esa, es decir, a ver, viste que son cursos cortos muy puntuales, ¿no? Yo lo tomo que sea la idea del disparador, ¿no? Acá nadie va a salir experto en teletrabajo o en pero decir, bueno, esto es como vos decís, bueno, esto de tener las habilidades, ¿no? Cambian. Ahora ya no son más las habilidades de ser el más fuerte, sino de tomar estas habilidades blandas, ¿no? Las soft skills que le dicen hoy en día, es decir, bueno, aprendo a programar, desarrollar páginas y me van a necesitar. ¿Por qué? Porque el teletrabajo aumenta, esa puede ser una beta donde yo me puedo desarrollar. Lo tomo desde otro lado también, de decir, desarrollo mi emprendimiento. Quiero aprender a hacer páginas, que las hay si ponen Wix en internet, no sé si alguien Sí, nos enseñó el Sí, sí, profe. profe. Ah, bueno, perfecto, le estabas escribiendo ahí. Y empiezan a hacer sus propias páginas, cómo subirlo, en forma muy fácil. No precisás grandes desarrollos de habilidades. Entonces, pero eso es el disparador. Después eso ya no te va a conformar decir, yo quiero hacer otras cosas y empiezo a buscar. Entonces acá es es decir, generarles el hambre, ¿no? Es decir, de la investigación, de cómo puedo mejorar. Porque si yo me quedo con la paginita de Wix y viviré un año, pero a ver, después es decir, me tengo que plantear desafíos, es decir, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ir? ¿Cómo puedo ir por más? Porque también hay otro pensando en nuestra manzana, ¿no? Es decir, todos juegan y donde yo, diríamos, no hay cosa peor para los laureles que uno se duerma en ellos, ¿no? Es decir, porque los aplastás y muchas veces uno llega hasta ahí y dice, hasta acá llegué, esto está buenísimo, funciona. No, tengo que despertar esa lógica de inquisición. ¿Cómo lo puedo mejorar? Acá llegué, esto está buenísimo. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿No? Cuestionarme, investigar, ver por dónde puedo ir. Y así es como se genera el estar en estos procesos nuevos que se vienen hoy de la alfabetización digital, el teletrabajo. Profe, yo en particular que me dedico a publicar productos y servicios en páginas, en internet, en Facebook principalmente, me di cuenta con este curso que tengo muchísimas debilidades y bueno, y como es tan breve el curso, tengo que tratar de seguir avanzando y todo el curso que venga voy a tratar de seguir
en ellos porque me interesó mucho y ya me di cuenta que tengo que fortalecerme en esas áreas para poder rendir mejor en mi servicio, en el servicio que brindo, y en la calidad de las páginas, de las imágenes, de todo, un montón de cosas tengo que mejorar. Exacto, pero Caterina, yo lo asumiría lo que vos me estás diciendo, ¿no? Como diciendo, tengo que mejorar muchísimo. Esto que vos me estás diciendo, yo lo asumiría decir como la graduación del curso. Es decir, que uno darse cuenta de que hay que seguir mejorando en sí. El objetivo del curso, como yo te decía, nadie va a salir experto en teletrabajo. Lo que tiene que generar esto es decir, tengo que mejorar las imágenes, ¿no? Busco ahora, tengo los medios digitales, ¿qué hago? Y quizás hay tutoriales, quizás hay no sé cuántas formas de cómo sacar una foto, la luz, el ángulo, para que vea mejor, cómo incentivo esa mente del comprador a través de las páginas, igual. Pero te está abriendo, por lo que vos me decís, otra perspectiva de mirar tu trabajo. No era, es decir, no era simplemente vos decías, llego y publico, ¿no? Y yo publico y estabas ahí. Hiciste esto y te generó, son disparadores el curso, ¿no? Yo creo que se está terminando Claro. esa lógica de los cursos, diríamos, ¿no? Esos viejos cursos de 80 horas y magistrales y que hablaba uno y nadie podía hablar y PPT y PPT y PPT y Y te a veces leían no las se entendía tampoco, a veces no Claro, aprendíamos nada. sí, exacto. Entonces yo creo que hoy es decir, estás acá y podés desarrollarte, depende tuyo. Y acá es donde es la lógica de decir el inquisidor, el investigador, porque la herramienta está, Internet es una muy buena herramienta. Hay que sacarle el jugo, diríamos, adecuadamente, ¿no? De decir, ¿por dónde quiero ir? Es la enciclopedia, es el libro gordo de Petete, de mi generación, ¿no? Es decir, ahí estaba todo escrito. Lo sé todo de la Rus, ahí está todo. Antes teníamos que leer, hoy, digamos, hay que leer, te quiero decir, antes era físico, hoy está en digital. Bien. Claro, y eso también nos permitió mucha más facilidad, porque antes había que ir a una biblioteca o a veces no se conseguía el libro. Bueno, ahora está todo acá, servido en bandeja está. Exacto, ahí está. Está servido en bandeja, hay que saber cómo lo vamos a comer, diríamos, ¿no? Cuando te dicen, ¿y esto con qué se come? Bueno, vamos a aprender a ver cómo, porque la página de Wix, como ustedes me decían, el profesor sí nos mostró, ¿y ahora? ¿No? Porque viste que es escalable la página, se puede ir mejorando, se puede ir mejorando. Se puede ir mejorando gratuitamente y también es escalable porque después creo que pagás $1 y podés mejorarla. Y bueno, pero ir investigando, invirtiendo y desarrollando. Investigación y desarrollo, esa es la lógica, el I+D que ustedes ven por ahí, ¿no? Es decir, investigo y desarrollo, investigo y desarrollo. Y tenemos que estar preparados entonces para este nuevo mundo, alfabetizarnos para este nuevo mundo. Sí, sí, totalmente. No hay que dormirse en los laureles, como usted mencionaba hace un rato. Muy bien, muy bien. Bueno, si no tengo más opiniones, no sé. Bien. Sí, Mauro. No, yo no quería hacer una suerte de recomendación, capaz para... Dale, sí, sí, sí. Estaba leyendo hace unos días que conseguí el libro No Cosas, de Byung-Chul Han, Quiebras del Ajá. Mundo, que aborda precisamente, desde la filosofía capaz, pero aborda precisamente este tema, de una forma muy interesante. Mira, No Cosas se llama. No Cosas, Quiebras del Mundo. Una recomendación, claro. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí. ¿Quiebras del mundo? Sí. Lo estoy anotando. ¿Y quién es el autor que me decías? Byung-Chul Han. Perfecto. Vamos a googlearlo. Bárbaro. Muchas gracias por el aporte, Mauro. Por Bueno, favor, gente, hagan ese cuestionario. Creo que más allá del cuestionario son frases que te dicen qué necesito, ¿no? De decir, mirá, hay que tomar en cuenta esto, más allá del verdadero, falso.
Son 5 preguntitas muy disparadoras y muy puntuales de qué es lo que necesito y qué tengo que tener en cuenta para el desarrollo del teletrabajo. Bien. Bien, perfecto. Bueno, gente, los libero. Muchas gracias por el espacio que me han permitido desarrollar, por la participación. Y bueno, quedo a la orden y cualquier duda me contactan a través de Proa, que no hay problema. Muchas gracias. Bueno, profe, chau, chau. Bueno, gracias, gracias. Nos Bueno, vemos. Eva. Nos vemos. A la orden. Chao, chao.